En esta unidad vamos a tratar los temas del trabajo y la energía, su relación entre ellas, específicamente el concepto de trabajo, fuerzas conservativas, energías cinética y potencial, teorema del trabajo y la energía, teorema de la conservación de la energía mecánica y potencia. Eh, Inicialmente vamos a tratar de poner luz sobre los conceptos en el contexto de la física de la energía y el trabajo. Pero bueno, son cuestiones fundamentales para el desarrollo humano, cada vez más imprescindibles. La generación, tanto la generación como la utilización sustentable de la energía. Eh, en general nosotros usamos muchísimo la energía eléctrica que proviene de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas en general. eh, y esa energía viaja muchísimos kilómetros en general hasta llegar a nuestros lugares donde habitamos, donde la utilizamos nosotros y el resto de la población y en particular las empresas, ¿no? Las productoras, para los cuales son insumos fundamentales. Así que, bueno, es una cuestión que se estudia en casi todas las áreas de las ciencias humanas. Y la ciencia, desde el punto de vista de la física y las ciencias naturales, tiene su propio enfoque. Para la física, el trabajo y la energía son dos conceptos muy importantes y tienen su definición precisa. No necesariamente coinciden con los significados que tienen estas palabras en el uso cotidiano, ¿no? Bueno, nosotros planteamos lo que en física se llama el formalismo del trabajo y la energía. La vamos a aplicar a situaciones simples, como suele hacer la física. Primero, eh, aplicar sus teorías, sus encuadres eh, en situaciones lo más sencillas posibles para después hacer mejoras sobre eso. Pero bueno, como siempre es una primera aproximación a la explicación de la realidad. En general, el formalismo del trabajo y la energía se aplica a problemas muy parecidos a los que estuvimos viendo hasta ahora en dinámica, en estática, bueno, en mecánica en general. Eh, es decir, vamos a plantear problemas parecidos a la dinámica de Newton, al tipo de ejercicio, ¿no? Eh, y alguien se podría cuestionar, bueno, pero si ya sabemos resolver este tipo de problemas eh, a través de la dinámica de Newton, que ha demostrado ser de altísima aplicación y eficiencia. Bueno, resulta que hay, además de los problemas más o menos sencillos que vamos a empezar a estudiar, el formalismo del trabajo y la energía tiene algunas ventajas en otros problemas, que tal vez lleguemos a ver. Pero, a ver, un par de cosas para destacar. Trabajo y energía son, y potencia, vamos a ver más adelante, son cantidades escalares, no son vectoriales. A diferencia de la fuerza y la aceleración que aparece en la dinámica de Newton, y que a veces, bueno, complican un poco el planteo de los problemas. Entonces, esto, al trabajar con cantidades escalares, hace más simple el estudio de ciertos problemas enfocados dentro de este contexto, ¿no? Del trabajo y la energía. Entonces simplifica, es una herramienta más simple para ciertos problemas, por, insisto, tratar con cantidades escalares y no vectoriales. Y bueno, además hay un principio de conservación que surge de este encuadre, de este contexto del trabajo y la energía, que es muy útil para visiones bastante generales sobre los problemas de la naturaleza. Y algo para también mencionar es que en general, para deducir estos este encuadre, esta serie de herramientas basadas en el trabajo de energía, partimos de la dinámica de Newton. ¿Sí? Así que todo está integrado.
Bueno, vamos a estudiar en general problemas relativamente sencillos, atacados a sistemas, a objetos, a- que tienen ciertas idealizaciones. Son en general partículas sin dimensiones, ya habrá tiempo para complicar las cosas, objetos rígidos, es decir, no, no, no se pueden cambiar su tamaño, eh, se pueden deformar, y sin efectos térmicos, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver el tema de los efectos térmicos, ¿no? Bien, vamos a intentar entonces empezar a dar precisiones sobre el concepto de trabajo. El trabajo en la física es un ente, es una cierta cantidad relacionada con fuerza y un desplazamiento. Se dice que una fuerza realiza trabajo cuando actúa sobre un objeto que se mueve que se mueve a una cierta distancia, ¿no? Obviamente en una cierta dirección y sentido, no necesariamente coincidente con el de la fuerza. Existe siempre una componente de la fuerza a lo largo el- de la línea de movimiento de- del objeto que estamos estudiando. Bueno, una salvedad acá. Siempre se puede calcular esa componente de la fuerza en el sentido de la línea de movimiento, pero vimos en algunos casos que esa componente es cero, ¿sí? Eso también lo vamos a estudiar. Pero bueno, en ese concepto básico se basa el concepto de trabajo. El trabajo de una fuerza tiene que ver con un desplazamiento de un objeto, con una fuerza actuando sobre un cierto objeto, ese objeto se desplaza, tal vez por esa fuerza, tal vez por una suma de fuerzas, y hay una componente de la fuerza según ese desplazamiento. Bueno, con eso tiene que ver el trabajo. Entonces, en este contexto de la física, por ejemplo, elevar un objeto implica realizar trabajo. La persona está elevando el objeto, está realizando una fuerza y un desplazamiento. Y hay un desplazamiento del objeto que es nuestro sistema sería la valija, ¿no? El maletín. Así que el hombre, en el caso de la izquierda, realiza trabajo. Y al sostenerlo, inmóvil, no realiza trabajo. No es que no esté realizando o aplicando una fuerza, sino que no hay desplazamiento. Bueno, vamos a ver detalles de estas cuestiones. Pero bueno, no quiere decir que la persona no se canse. Hay ciertos detalles que tienen que ver bueno, con cómo realizan los esfuerzos, la fuerza, eh, un sistema biológico como el ser humano, que mucho más adelante vamos a ir detallando. Pero en este contexto, en esta primera aproximación, quien sostiene un objeto y ese objeto no es movido, está estático, no realiza trabajo. A ver, en el segundo caso, acá hay, a ver si lo puedo dibujar, un par de fuerzas por lo menos, ¿no? Bueno, ninguna de las dos está realizando trabajo. A ver, seguramente está la fuerza peso para abajo y hacia arriba, si no hubiese una fuerza para arriba, esto se estaría cayendo aceleradamente. Hacia arriba, digamos, la persona está sosteniéndolo con una fuerza, le pongo F o T de tensión. Bien. Ninguna de estas fuerzas está realizando trabajo. La física individualiza el trabajo de cada fuerza, finalmente puede calcular el trabajo de todas las fuerzas, pero bueno, insisto, el trabajo en física implica un desplazamiento del objeto en el cual se está aplicando la fuerza. Eh, Al igual que las fuerzas que siempre son ejercidas por alguien, el trabajo siempre lo realiza alguien, ¿no? Algún objeto o sistema sobre otro, ¿no? ¿Se acuerdan lo que charlamos sobre las leyes de Newton? Son fuerzas aplicadas que alguien, un cierto objeto, una eh, cierto sistema o ente realiza sobre otro, ¿no? La fuerza que siente la Luna y la hace mantenerse solidaria a la Tierra, la realiza precisamente la Tierra. La hace la Tierra, la siente la Luna. Y la fuerza que siente, por ejemplo, las mareas, el objeto es la marea. ¿Quién se la realiza? La Luna, en mayor
importancia y en menor importancia el Sol. Siempre hay quien hace la fuerza y por eso hay quien hace el trabajo y quien recibe el trabajo, ¿no? Que en general va a ser nuestro sistema. La definición física de trabajo, es decir, la magnitud W, vamos a usar la notación clásica en la física, que es la W, para simbolizar el trabajo, por lo menos en forma matemática, recibe una expresión matemática entre cantidades físicas ya conocidas. Vamos a estudiar primero un problema relativamente sencillo. Hay una fuerza que no varía, que está realizando, por ejemplo, esa persona. Conviene siempre tener en mente ejemplos sencillos, ¿no? Una persona está tironeando con una soga, a eso le podría llamar tensión T. Bueno, le puse F. Y está arrastrando un cierto objeto horizontalmente. A ver si puedo marcar. Ahí está. El trabajo está definido como el módulo de la fuerza. Cuando no pongo flecha me refiero al módulo de los vectores, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre los vectores F y desplazamiento, fuerza y desplazamiento. A veces se llama distancia, ¿no? Pero tratemos de ser precisos de entrada. Acá hay un desplazamiento que para nosotros y para este sistema es horizontal. La fuerza está guardando, está teniendo un ángulo respecto a ese desplazamiento, ¿no? Vector desplazamiento, vector fuerza. Acá hay un vector fuerza. Y entonces, esa es la definición de trabajo de una fuerza, de esa fuerza en particular. ¿Hay más fuerza sobre el objeto? Sí. Y de cada una podríamos calcular su trabajo. Bueno, ahí tienen la definición de trabajo. Que también, si se acuerdan de la definición de producto escalar, el producto escalar entre dos vectores se anota con un punto y aparece como entre dos vectores, como se marca acá. El vector fuerza y el vector desplazamiento. Recuerden la definición de bueno, el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo entre esos vectores. Bueno, precisamente es la expresión del trabajo, así que por eso al trabajo lo puedo escribir así. Ojo que acá están los vectores. Fuerza, producto escalar, desplazamiento de un cierto objeto, lo cual es igual a módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿A qué se debe eso? Bueno, por un lado, lo de arriba es la definición del trabajo, lo de abajo es la utilización de un concepto del álgebra vectorial. ¿Se acuerdan para cuando hicieron, bueno, habrán estudiado en algún momento álgebra vectorial? Hay dos productos. Nosotros usamos sobre todo la suma y la resta de vectores, pero hay también dos productos. Está el producto escalar entre los vectores y el producto vectorial entre los vectores. Bueno, en el trabajo, dentro del contexto de la física, es importante el producto vectorial para el trabajo, porque lo puedo definir así. Bueno, acá esquematicé un poco más el problema, ¿no? Cosa que hacemos muchísimo en física, sobre todo para resolver problemas, para resolver ejercicios prácticos. Ahí tenemos la fuerza, de la cual yo tengo claro quién la realiza, bueno, la persona, y quién la siente, esa caja, esa masa, esa carga. Es un vector, claramente. Bueno, esas cosas hay que tenerlas muy claras, muy presentes. Y acá hay un cierto desplazamiento. Eso también hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque para analizar el ángulo entre ambas. Por otro lado, otra forma de ver el trabajo, que se define, insisto, como fuerza, módulo de la fuerza por módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo, es darse cuenta que F por el coseno del ángulo, módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, me da este vector segmentado que está acá, que podría llamar
F paralelo. Imagínense que yo puedo, a ver si puedo hacer con una pluma, voy a escribir, si me deja, F. El vector F lo puedo descomponer en dos, según dos ejes cartesianos, por ejemplo. Acá tengo la componente vertical, le puedo llamar FI o le puedo llamar F perpendicular. Y acá está F paralela. ¿Paralela a qué? Al desplazamiento. Bueno, fíjense lo que les contaba recién, que F por el coseno del ángulo es que F por el coseno del ángulo